qué gusto que nos acompaña en esta edición de Asiento Extra de los martes. Qué gusto que está con nosotros ya al ser las 2:01 de la tarde en esta edición de martes de Asiento Extra, martes de salud le decimos nosotros por acá, donde vemos temas relacionados al bienestar del ser humano en todos los sentidos. Entonces les agradecemos muchísimo su sintonía. Les saluda Ana Lucía Zamora, estoy con ustedes en esta hora de programación y siempre tenemos a un invitado a quien sentamos en nuestro asiento extra, y yo tengo el gusto hoy de tenerlo de manera presencial en nuestra cabina de Extra Radio, así que yo quisiera saludar a nuestra invitada del día de hoy, que es Lilian Ávila. Muchísimas gracias, sí, Liliana Ávila. Liliana. Ajá. Liliana, discúlpeme que le dije el nombre mal. Liliana Ávila trabaja para el programa de la Caja Costarricense del Seguro Social relacionado a todos esos tipos de afectaciones del tabaco, entre otros como el vapeo, que es el tema de hoy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de manera presencial acá en este espacio de Asiento Extra. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Bueno, hoy uno de los temas que queremos abordar para nuestros radioescuchas es sobre los trastornos por vapeo. Hemos escuchado a través del tiempo muchas situaciones que se dan y actualmente también con respecto a la dependencia al tabaco, pero también ahora estaba leyendo los datos hace unos días, a partir del 2020 en adelante se ha aumentado los casos de un trastorno por el consumo del vapeo. Entonces ese es el tema del día de hoy, porque lamentablemente también los datos que los vamos a estar ahora estudiando, leyendo y analizando indican también que a las personas más afectadas son las personas jóvenes, e incluso me asusté al leerlo en niños. Y eso es lo que quiero que hoy la doctora nos aborde más sobre esta situación y nos explique todo lo que tengamos que saber sobre este tema, tanto a las personas jóvenes como también a padres y madres de familia, que es un tema que tenemos que traer aquí a la mesa en Grupo Extra. Antes quiero invitar también a todas las personas que nos están escuchando, que nos pueden escribir al 7003-1234, puede dejar usted sus consultas, su reporte de sintonía también a través de este número, se lo repito, 7003-1234, sobre dudas, incluso consultas que usted en este momento quiera hacerle a la doctora. Entonces empecemos preguntándonos, yo me hago la pregunta y que usted nos explique, doctora, ¿qué es un trastorno por vapeo? Bueno, el vapeador, ¿verdad? Los vapeadores es algo que se inició más o menos en el 2007. Es interesante porque fue un médico farmacéutico oriental, el cual decidió hacer investigación para ver si podía inventar un dispositivo que alejara a la gente del cigarrillo. Sin embargo, aquí lamentablemente esto fue peor, la cura, como dice la gente, a la enfermedad. Cuando comienza a utilizarse los primeros vapeadores, que se parecía incluso mucho a los cigarrillos, porque hay diferentes generaciones de vapeadores, se comenzó a observar que había en gente joven, sobre todo, problemas respiratorios. Y es en el año, antitos de la pandemia, es entre el año 2018 y 2019, que en Estados Unidos surge un grupo de adolescentes y adultos jóvenes, los cuales empiezan a desarrollar una enfermedad pulmonar secundaria al vapeo, que es lo que se conoce como el EVALI, que es el EVALI, que es una enfermedad asociada al vapeo y a los cigarrillos electrónicos. Es una enfermedad inflamatoria. Y entonces, a partir de este como momento, entonces obviamente se comienzan a hacer todas las revisiones para ver qué es lo que estaba provocando el problema del vapeo a nivel pulmonar. Pero también no se ha visto que solo tiene un problema a nivel pulmonar, también tiene un problema a nivel del sistema nervioso central. Y el vapeo lo que produce son estos aparatitos, los cuales producen aerosoles. Y estos aerosoles la gente los consume. Y donde aspira este aerosol, pues realmente nuestro cuerpo no está preparado jamás para recibir una serie de toxinas que traen los vapeadores,
sino que también actualmente, pues obviamente les agregan otras cosas, los concentran en nicotina, por ejemplo, entonces haces muchísimo más rápido una adicción a la nicotina. Y actualmente también, incluso lo que se vio con el EVALI, es que lo mezclan junto con productos de la marihuana, por ejemplo, con los famosos ahora wax que se llaman, que el wax son productos concentrados de marihuana que tienen una concentración de hasta un 80 a un 90% del tóxico de la marihuana y lo aspiran directamente. Entonces todo esto produce una inflamación pulmonar que puede llevar a la muerte. Bueno, pues entonces, incluso, como decía usted, bueno, eso me parece súper interesante. Fue parte de lo que se quería de una cura y terminó siendo un mal incluso más rápido que el tabaco. ¿Es así, doctora? Sí, porque generalmente tiene una acción, como te decía, tiene niveles altísimos, la mayoría de concentración de nicotina. Y ahora, por ejemplo, también esta parte que te decía que le ponen marihuana y esto hace que al nivel de dosis que entra al pulmón sea altísima. Alguna gente, por ejemplo, dentro de los que dicen que hay que proteger el vapeo, que lo aleja a uno del cigarrillo y todo esto. Sí, claro. Exactamente, que ellos dicen pues realmente, y que, por ejemplo, algunos no tienen nicotina, no, incluso lo que se le está metiendo al cuerpo son sustancias que no está el cuerpo preparadas. Por ejemplo, dentro de las revisiones que se ha hecho de estos aerosoles pueden tener cromo, tienen diferentes metales pesados y esto produce a nivel del epitelio del pulmón, que es todo el vellito que digamos está en la parte respiratoria, produce daños en las cilias pulmonares. Daños que incluso que uno llama daños epigenéticos, que son en el pulmón está recubierto por el epitelio tiene vellitos y esos vellitos se encargan de mover las secreciones, es lo normal para la limpieza con el pulmón. Pero cuando uno vapea, aunque no tenga nicotina, lo que se ha visto es que esas cilias se quedan rígidas. Entonces, estas personas tienen una disminución en la cantidad de cilias pulmonares y tienen una disminución en el movimiento. Entonces, eso también puede llevar a un trastorno inflamatorio a largo plazo. Doctora, y ahora que estamos hablando ya como del trastorno como tal, ¿qué síntomas se muestran que le podríamos contar a nuestros oyentes con las personas que puedan tener un trastorno del vapeo? Tal vez no saben qué es lo que tienen hasta que llegue a pasar algo más grave, ¿verdad? Más profundo, pero ¿qué le podemos decir a los oyentes? ¿Cuáles son esos síntomas, desde los más pequeñitos hasta el más grave? Ve, por ejemplo, cuando obviamente si vos estás vapeando y tiene nicotina, y como tiene esa concentración alta de nicotina, te va a producir el doble de los síntomas que digamos en el cigarrillo. Entonces te puede dar taquicardia, te puede dar tos. Lo que se ha visto, por ejemplo, y sobre todo en población adolescente y los adultos jóvenes, cuando mezclan con marihuana, con estos diferentes dispositivos, ¿verdad? Esta concentración de cera, pueden tener crisis de ansiedad, palidez, taquicardia, alucinaciones, eso en el momento, ¿verdad? O sea, solo en el momento. Y la gente que llega a desarrollar lo que es ya la enfermedad pulmonar, que lamentablemente lo que se ha visto, aquí hay un gancho que tiene, que es el sabor, que ahorita vamos a hablar de eso, porque claro, es lo que se ha visto, el sabor. Lamentablemente entonces van aumentando, como sabe rico y no huele a tabaco, entonces van aumentando el consumo. Y esto entonces ahí sí ya nos puede llegar a producir lo que es los síntomas de la enfermedad pulmonar, que es cansancio, dificultad respiratoria. Son muchachos que comienzan con tos, que incluso a veces pueden, digamos, tener tos con sangre y pueden tener alteraciones a nivel del comportamiento y esto comienza a evolucionar hasta que hacen un cuadro de dificultad respiratoria horrible y con unas placas que son realmente espantosas y terminan en una unidad de cuidados intensivos. Que eso también ahorita lo vamos a abordar, que es el tema de la enfermedad EVALI. EVALI es así. Ok. Aquí estamos aprendiendo también de estos nuevos trastornos, esta nueva enfermedad, porque usted ha sido muy clara y me pareció muy interesante,
de que habla de las personas jóvenes, los chicos, las chicas, los jóvenes, porque sí, yo quiero contarles a ustedes que están en casa, que en el 2024 las edades, por ejemplo, de los 15 a los 19 años en las mujeres, los trastornos del vapeo, primero les voy a contar en los hombres. En los hombres fueron 428 casos atendidos en la Caja Costarricense del Seguro Social, mientras que en las mujeres fueron, ya les voy a indicar, en las mujeres fueron de esta misma edad, de los 15, les dije de los 15 a los 19, son 256. Esas son en la mayoría de los casos que se están presentando estos trastornos. En un total de las mujeres atendidas son 1.132 mujeres y en hombres son 1.807 casos. Un total de 2.939 casos de trastornos por el vapeo en el 2024, cuando en el 2020 no había ni uno, doctora. No, porque simple y sencillamente no se tenía esa conciencia y lo que sucedió, como te decía, como esto fue así a nivel de los Estados Unidos y veamos que sucedió antito de la pandemia. Entonces ocurre este problema, se hacen todas las investigaciones a nivel de los Estados Unidos con los pacientes, se detecta que todos tenían en común que estaban vapeando y a partir de ahí entonces es donde comienza ya a verse que hay una enfermedad asociada al vapeo. Se viene la pandemia y entonces los datos desaparecen, porque literalmente los datos en todo el mundo se ve como que disminuyen. Algunas de las cosas que se ha dicho, bueno, ¿será que la gente dejó de vapear? ¿O será que la gente también se enfermaba de COVID y vapeaba y empeoraba, pero nadie tenía ese, por ejemplo, ese antecedente? Son cosas que tal vez en este momento no podamos saber, pero no era tanta la cantidad de personas como que se reportaban con vapeo. Y acabamos de ver datos, doctora, sí, en jóvenes, la mayoría, como les decía, 428 en hombres, 256 en mujeres, de 15 a 19 años. ¿Qué es lo que está pasando en las personas jóvenes en este momento? Que se está volviendo como una moda. Yo lo veo como una moda tal vez como lejos de los casos, pero usted que está con ellos, cuéntenos. Sí, no, lo que vos decís precisamente y lo que se ha visto también en otros lados es que es una moda. Entonces, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, como en Canadá, en Australia, tal vez como durante 2019, 2020, uno tenía muchos influencers a los cuales se les daban los vapeadores y mientras ellos estaban en toda la parte de promoción, entonces salían vapeando. Entonces, esto obviamente, ¿a quién va a atraer? A la población joven. Por eso es que se ha visto que digamos que también es una población que es muy apetecida, porque estos son poblaciones apetecidas por las tabacaleras, obviamente, ¿verdad? Porque muchas veces detrás de todo esto también hay mucha compañía tabacalera de fondo con la parte de la nicotina. Y posteriormente fueron precisamente donde se dieron cuenta que el sabor, porque si algo te sabe feo no lo utilizas. Pero en esto, ¿cuál es el gancho? ¿Cuál fue el gancho también para esta población joven, estos adultos? El sabor. Te sabe a vainilla, te sabe a fresa, te sabe exactamente a tutti frutti. Si vos vapeas, nadie se da cuenta. Todo el mundo lo que te dice, mira qué rico que huele. Y esto a quién va a, ¿cómo se llama? A estimular a los muchachos jóvenes. Y después, para poder ser aceptado, que es lo que se ha visto en la población adolescente, si mis amigos vapean, entonces muchas veces el adolescente no tiene las herramientas para decir no, yo no quiero vapear, porque necesita estar aceptado. Entonces por eso es importante las campañas de educación precisamente para empoderar a esos adolescentes y decirles, bueno, vean, no podemos vapear, es un daño para tus pulmones. Y entonces, por ejemplo, hay campañas muy interesantes en México, precisamente, como se vio este problema. En México hay un programa muy interesante que son los niños protectores del medio ambiente. Y entonces empiezan desde la escuela a explicarles por qué es malo el vapeo.
Entonces los niños incluso como sapean a los papás con los profesores y todo, porque hasta les dan medallas y todo, tienen que son niños protectores del medio ambiente. Es en educación que tenemos que trabajar mucho, pero también tenemos que trabajar con los papás, porque el niño copia lo que hace el papá. Entonces, si yo tengo un papá vapeando y tengo un niño pequeño o un adolescente, él va a querer copiar ese patrón. Y entonces es aquí donde tenemos que antes la población era un poquito más grande, digamos. Hablemos de niños, porque para mí todavía un niño es de 10 años. Y según lo que nos dicen los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social que nos brindó, hay más de 200 casos en niños y niñas que llegaron por el trastorno por vapeo. Entonces explíqueme por favor, doctora, y explíquenos ¿qué son ese tipo de casos? Si pasa como con el cigarrillo, que hay un fumador pasivo o algo así, o si es directamente una persona que consume en este dispositivo vapeador. Como te explicaba, son dispositivos muy bonitos, entonces generan curiosidad. Tienen colores, vos los ves, son de colores, pero colores neón, o tienen todas estas formas bonitas de muñequitos y todo. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, entre la estadística del año pasado, 3 de las familias en niños menores de 5 años que digamos, llamaron al centro de intoxicaciones, fue precisamente porque el niño pequeño había cogido el vapeador de la mamá. Y ahora sí hay que hablar de padres, claro. Lo había utilizado. Entonces, en esto ya estás viendo que el niño copia el patrón de lo que hace su familia. Y en el adolescente, pues obviamente lo que yo te decía, en el adolescente sí, es una moda y tenés razón. Es interesante porque si vos le decís en ese momento a un adolescente fumar es malo, entonces él sí lo tiene captado. Si fumar es malo, me va a producir un cáncer de pulmón, me va a dañar el pulmón y todo. O sea, sí hemos trabajado muy bien en esa parte. Cuando aparece el vapeo y al principio se le da esa connotación de que evita que la gente vaya a llegar a fumar, entonces no se vende como algo malo, ¿verdad?, hacia la población. Por eso es que hay que explicarle muy bien al adolescente esto, lo que hablábamos, ¿verdad?, de que el vapeo, esta aerosol le puede llegar a producir un daño pulmonar, y es que es algo reciente. O sea, nosotros estamos viendo los cuadros así severos, como te digo, el EVALI, que es lo peor. El año pasado salió en los Estados Unidos publicado un artículo muy interesante en población de adultos jóvenes y adolescentes de asmáticos. Y lo que se vio, por ejemplo, hay un grupo de personas que pueden llegar a desarrollar asma, aunque en su vida nunca tuvieran historia de asma, nunca hubieran fumado. El único antecedente que tienen es haber vapeado durante el año anterior. Entonces esto es algo que... En un año. Esto es algo que uno puede llegar a replicar. O sea, imagínate ya ahora nosotros, un país que tenemos de las prevalencias de asma más altas a nivel mundial, entonces donde uno dice, bueno, nuestros chicos de verdad se nos van a enfermar. Y ellos tienen que entender que al igual que uno dice el cigarrillo no es bueno, pues hay que enseñarles el vapeo tampoco es bueno. Claro, hablemos de esta enfermedad EVALI. En el país, para también informarle a nuestros amigos radioescuchas, se reportan 2 casos. Uno de ellos fue el más reciente en el 2024, ¿es correcto? Sí. Tal vez si usted nos amplía un poco de cómo ha sido la atención de esta enfermedad aquí en Costa Rica, qué es esa parte más grave que usted nos informa que puede llegar a tener una persona, que en este caso me parece que son personas jóvenes. Sí, vieras que todo esto lo que se ha visto son personas, y lo reportado a nivel mundial, son personas jóvenes, tienen esta predisposición a que hacen este daño pulmonar severo, hacen un pulmón blanco que se llama, radiografías espantosas. Normalmente, bueno, el año pasado sí se reportó una muchacha, ¿verdad? Una adulta joven, ¿verdad? Y el año antepasado que hubo un muchachito, un adolescente, y que son gente que ha estado en la unidad de cuidados intensivos, que están muy graves, y después quedan muchos quedan con daño pulmonar. Cuando vos revisas lo que ha pasado en otros lados, bueno, hay algunos que los lleva a la mortalidad, ¿verdad? Hay unos que mueren. Hay otros que sí, por dicha, salen, pero ya salen muchos de ellos con un daño pulmonar. Entonces, esto es una de las cosas que
uno tiene que tomar conciencia. Yo creo que acá por eso se aprovechó el año pasado mucho para trabajar precisamente en esto y para trabajar con también a nivel de las escuelas, porque para explicar, ¿verdad? Cuídese porque puede llegar a morir, o cuídate porque puede llegar a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Y después terminas dañando el pulmón y al final lo que terminas es una persona joven en rehabilitación pulmonar, con un pulmón que ya no está lo bien que debería estar para la edad que tiene. Bueno, y hablemos de ese tema. ¿Cuánto le puede acortar a una persona el poder tener esta enfermedad? Porque bueno, por dicha en nuestro país, a pesar de que hay 2 casos, no se reportan muertes hasta el momento, pero ya al tener este tipo de enfermedad que te puede aumentar, puede que no, digamos, depende ya de cómo se desarrollen los trastornos y cómo se desarrolle también el consumo de vapeo, pero si llega a crecer y demás, ¿qué tanto le puede acortar la vida a una persona tener esta enfermedad? Como es algo reciente, sí te digo que como se empezaron los casos a ver en el año 2000 ya y a reportar como claramente en el año 2019, entonces lo que estamos hablando en este momento es como del conocimiento de esta enfermedad de 5 años. No es una enfermedad que uno diga como tan vieja, ¿verdad? Claro. El grupo que fallece realmente, ¿cuáles son los factores de fondo? Porque a esos les va peor y todo, no está muy claro. Lo único que uno sí puede, digamos, ir viendo es que entre más daño pulmonar tengan, generalmente ya cuando están ya los que entran en las unidades de cuidados intensivos, el riesgo de fallecer es altísimo. Porque es un pulmón que, como te decía, es un pulmón que se pone totalmente blanco y estos pacientes de ahí, obviamente al estar intubados, ventilados y todo esto, pues tienen un riesgo importantísimo. Y como hasta ahora realmente se está empezando a llevar clara la estadística en todos lados, los estudios antes del 2019 no eran así como muchos, más bien los estudios eran de que vamos a ver cuántos dejan de fumar si usan esto, y actualmente no, ya más bien toda la política cambió, no use vapeo porque se puede empeorar. Entonces de esto yo creo que por lo menos será como de unos próximos 5 años en lo que nosotros podríamos estar ya hablando de cuántas personas, digamos, fallecen, del tipo, digamos, de lesión pulmonar que les queda. Sí, por eso sí te puedo decir que la lesión pulmonar de los que han salido de las unidades de cuidados intensivos en los siguientes 2 o 3 años siguen manteniendo lesiones pulmonares, siguen con esos daños. Y aparte de que esto es importante, hay otra cosa que afecta el vapeo. Y es el desarrollo neurológico que tiene, por ejemplo, el adolescente. Entonces, produce el problema que nos aumenta, lo que sí se ha visto es que aumenta problemas posteriormente de ansiedad, problemas de agresividad, problemas de depresión, porque a la hora de subir la sustancia tan concentrada a nivel del sistema nervioso central también produce un problema en el desarrollo del cerebro del adolescente, que recordemos que el cerebro se termina realmente de formar hasta los 25 años, ¿verdad? Todas las conexiones. Entonces estamos hablando de 2 órganos dañados, uno de choque, que es el pulmón, y otro que con los años vamos a ir viendo, que es el daño en el sistema nervioso central. Y si vos utilizas alguna droga o alguna cosa antes, muchas veces de los 21 años, entonces las adicciones son peores. Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, de estos muchachos, que muchos de ellos están usando nicotina o están usando concentraciones altísimas de marihuana. Entonces es muy difícil después, ya eso hace un cambio a nivel del cerebro. Claro, eso es súper interesante para entenderlo también en otros factores y otro tipo de síntomas que estamos hablando de este trastorno por vapeo, como les indicábamos desde el inicio. Hago la consulta como para ustedes que me cuenten desde su experiencia, de los casos que empezaron a llegar y empezaron a ver más recurrentes. Y también
el tema de las intoxicaciones, eso es un tema que usted también tocaba con los niños, pero quiero hacerle la consulta también sobre el reporte de intoxicaciones que ustedes han tenido relacionadas al vapeo. ¿Siempre han sido en niños o ha pasado también en otras personas? El Centro Nacional de Intoxicaciones, que tiene la sede en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Que ahí está. Entonces ahí generalmente lo que vos vas a recibir son todas las llamadas ya de la gente que algo pasó y se asustó. Entonces cuando uno revisa realmente y ves que, por ejemplo, hubo, ¿cómo se llama? El año pasado hubo 48, digamos, reportes de estos problemas, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que los reportes es que la persona está alucinando, que tiene ansiedad, se pone taquicárdico, tiene alteraciones en el comportamiento. Entonces, tanto en el adolescente como en el adulto se llama exactamente por lo mismo. Porque en muchos jóvenes uno puede ver incluso que dicen que no saben qué le echaron al vapeador. O sea, que entre los compañeros o los amigos vapearon y no saben qué es lo que tiene el vapeador. Y como te decía, hay unos que dicen, bueno, es que no tiene nicotina o no tiene, por ejemplo, no le echaron marihuana o no le echaron ninguna otra cosa. Pero los saborizantes, nuestro pulmón no está preparado para los saborizantes. Y entonces, fíjate que dentro de esto viene a veces componentes de vitamina E, y esto puede producir, la vitamina E está para tomársela o para ponérsela en la cara si uno quiere, pero no para aspirarla, ¿verdad? Entonces, todo esto, el pulmón no está preparado. Y hay algunas de las sustancias que les agregan que son carcinogénicas. Entonces, por ejemplo, por eso es lo que yo te decía, probablemente dentro de unos años vamos a ver también los efectos secundarios, porque muchas de las cosas que aspiran ya uno sabe que pueden llegar a producir cáncer. Claro. Entonces, eso es lo que te decía también, que habrá que ver con los años los efectos secundarios que vayamos a tener de esta gente, sobre todo el adulto, porque el adulto muchas veces sí te sigue vapeando, a pesar de que uno les explica y todo, porque dice, no, esto no me va a pasar nada. Y es una tristeza porque también son adultos jóvenes los que están vapeando, gente entre los 25, 45 años, y a ellos también, obviamente estamos dañando, sí se ha visto, recordemos que cuando tienen nicotina, la nicotina aumenta la presión arterial. Entonces el cigarrillo está relacionado con la hipertensión, la nicotina está relacionada con la hipertensión. Ahora, si yo me estoy metiendo dosis altas de nicotina, probablemente voy a desarrollar un montón de enfermedades mucho más rápido que cuando las estaba haciendo con cigarrillo. Y es que es interesante visualizar acá los datos. Usted nos decía, bueno, hablábamos de niños de 5 a 9 años, ¿verdad? Que son casos muy específicos de 3 añitos, ¿verdad? Que usted nos indicaba es que tomaron un vapeador y lo jalaron, ¿verdad? Por tal vez un tema de lo que ellos siguen, los comportamientos de las personas, de sus padres y madres, y entre tíos, y me imagino, incluso otros familiares. Y también están las edades de entre los 15 y hasta los 44 años. De 40 a 44 años, por ejemplo, se reportan hasta 100 casos en mujeres, por ejemplo. Y en hombres, quiero contarles también que de los 40 a los 44 años también se reportan 74, se reportan más en mujeres que en hombres, una diferencia de unos 26 casos. Que me parece muy interesante, y tengo que decirlo por acá, un único caso tal vez entre las personas de 65 a 69 años o de 60 a 64 años en hombres, 8 casos, pero claro, 1.255 casos en tabaco. Exactamente, que es por eso, estas son de las enfermedades que vos decís, o sea, son enfermedades y por eso es importante. El tabaco, el vapeo, estas son enfermedades que nosotros tenemos que ver ya como uno solo, ¿verdad? O sea, una la va a provocar el vapeo, otra la va a provocar el tabaco, pero nos van a producir ese daño pulmonar que tenemos que pensar. Porque es precisamente que también se quiso separar muchísimo tiempo, se quiso en algunos lados como separar, como para decir, no, pero no es tan malo, no, pero no es así, no. Eso produce una enfermedad. Es como el tabaco, o sea, vamos de la mano.
Sí, eso es un punto importante que hay que recalcar en este primer bloque. Sí existe el trastorno por el vapeo, sí existe la enfermedad por el vapeo, se llama EVALI, ya hubo 2 casos en nuestro país de trastorno de EVALI, una persona adolescente y una persona joven, el último reportado en el 2024, y también hay casos de intoxicaciones, ya lo veíamos en niños muy pequeñitos de 4, 5 años aproximadamente, que es lo que veíamos, que también nos resulta alarmante. Con eso yo también quiero dejar claro algo, con esto nosotros queremos a ustedes mostrarles, que usted nos escuche y que sepa también cuáles son los datos de cuál es la realidad en nuestro país con respecto al vapeo, no solamente un modo de regaño ni nada por el estilo, sino también visualizar lo que está sucediendo, y aquí la doctora para eso está, para contarnos qué es lo que muestra la Caja Costarricense del Seguro Social cada año con sus datos sobre estos reportes, principalmente porque está pasando en intoxicaciones también. No solamente es un dispositivo que huele rico, un dispositivo que nos hace sentir bien, tiene más allá también un trasfondo que inicialmente, como decía la doctora, parecía ser una posible cura, pero no lo fue. No lo fue. Son las 2:31. Vamos a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más, porque también queremos abordar otros puntos importantes que puede tener un vapeador, qué se le puede incluir, que es importante también que usted conozca. Si usted, como dicen, quiere hacer una jalada, como dicen coloquialmente, de un vapeador que no es el suyo, ¿qué puede incluir incluso estos dispositivos? Y es importante que usted también lo conozca, entre otros temas que vamos a seguir abordando acá con la doctora. Ya casi regresamos con más de Asiento Extra. Amada Asiento Extra, muchísimas gracias por continuar con nosotros al ser ya las 2:35 de la tarde de este martes de salud, acá con la doctora Lidiana Ávila, que está con nosotros. Ella es del programa de atención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero hoy estamos hablando de los trastornos por vapeo, en los cuales pues es importante, que nosotros queremos que usted también conozca que ese dispositivo colorido que huele muy rico, que tiene muchas formas, que pues nos hace sentir muy bien cuando vamos a una fiesta y compartimos con algunos amigos, pues también puede tener algunas consecuencias en su salud, incluso la muerte, y eso es parte de lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes para que conozcan también sobre la realidad en nuestro país de lo que ha sucedido, que hay una enfermedad, ya lo decíamos, por vapeo, y que es importante también que usted conozca. Hablábamos ahora, cuando no estábamos al aire, de qué sustancias qué sustancias han encontrado ustedes en un dispositivo o en un vapeador, en este caso, cuando han atendido algún tipo de intoxicación, cuando han atendido a algún muchacho con algún trastorno, o alguna persona también. Hay personas de hasta 44, 45 años que han tenido que recurrir a algún centro hospitalario debido a este trastorno por vapeo. ¿Cuáles sustancias han encontrado ustedes ajenas a estas sustancias que ya tiene el vapeador, doctora? Sí, ve, lo que normalmente, digamos, porque obviamente nunca la mayoría ni te van a llevar el vapeador, ¿verdad? Claro. Y eso es importante, pero tenemos que recordar varias cosas que sí se sabe que contienen estos líquidos de los vapeadores, ¿verdad? Porque vos lo que tenés es un dispositivo en el cual vos le agregás un líquido. Hay unos que son recargables y hay otros que ya vienen, digamos, para solo un uso, pero la mayoría de los muchachos muchas veces tienen los recargables. Entonces ellos generalmente, ¿qué es lo que se ha encontrado en estos dispositivos? Bueno, primero que a veces les echan saborizantes, y estos saborizantes muchas veces lo que pueden tener, ¿verdad? Tienen algunas sustancias químicas que si saben que uno que produce daño a nivel pulmonar. Pueden tener formaldehído, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el formaldehído es una sustancia tóxica. Se han encontrado partículas como, por ejemplo, de plomo, de níquel, porque de ahí estás con una batería de cromo, de estaño. Incluso ¿qué nos podría dañar eso, doctora? No, eso produce un daño total en el pulmón. El níquel y el cromo. Todo eso produce un daño a nivel pulmonar, porque definitivamente nosotros no tenemos, nuestro pulmón está preparado para hacer un intercambio de gases.
¿verdad? No está preparado para recibir esas partículas. Entonces, esas son las cosas que se han encontrado cuando se hacen revisiones de los vapeadores, ¿verdad? Porque uno aquí no hace una revisión del vapeador en sí y qué sustancias tiene, pero sí es lo que está descrito. Después, lo que sí uno sabe, y por eso uno le pregunta mucho a los muchachos es, bueno, aparte de eso, ¿qué le agregaste? Entonces, la mayoría de los muchachos es, no sé, nadie me dijo, yo no sé qué vapeé, o sea, exactamente. Entonces, uno sabe que ahí les pueden agregar otros saborizantes que se encuentren, ¿verdad? Y lo importante, les pueden agregar nicotina también. Pueden tener nicotina, al final de cuentas es como un cigarro de moda. Sí, y pueden tener unas dosis altísimas de nicotina, pueden tener mucho más altas porque ya están concentradas. Entonces tienen, o lo que te explicaba también, pueden tener aceites de estos nuevos que hacen la gente que concentra, por ejemplo, de marihuana, que hacen lo que te decía ahora, como estas famosas las ceras, porque muchos de los muchachos dicen es que le pusieron un poco un wax, ¿verdad? Y entonces uno... ¿Y qué es un wax? Eso, exactamente, y uno dice como adulto, ¿y qué es un wax? ¿Qué es eso? O sea, y uno lo oye mucho en la jerga de los adolescentes, ¿sabes? Que usa... Bueno, eso es que hacen un concentrado de marihuana, y el concentrado de marihuana parece una cera, es como un aceite, parece súper concentrado, amarillo, ¿verdad? Parece como una pastita, y eso ellos lo agregan al, ¿cómo se llama? Al vapeo, al vapeador. Entonces es ahí donde obviamente, donde hace el aerosol, pues saca toda la toxina que tiene esto. Entonces ahí tenés que la gente generalmente agrega otras cosas. ¿Qué más? Además de nicotina, marihuana, un concentrado de marihuana, níquel, cromo, de esos saborizantes. ¿Hay algo más que ustedes hayan encontrado? Por ejemplo, lo que se ha descrito también, que tienen concentrados de vitamina E, que es lo que hablábamos, y la vitamina E tampoco es lo que decíamos, y esto también pues tiene sus efectos a nivel pulmonar, que son sustancias que no son para entrar en el sistema respiratorio, entonces no son para aspirar, que eso es lo más importante que tenemos que saber. Entonces van a producirnos estos daños a nivel de los bronquios y del epitelio bronquial. Entonces por eso es que, y quién sabe qué montón de cosas les han agregado, y es interesante porque digamos, por ejemplo en Estados Unidos, que eso es una de las cosas, nosotros muchas veces vemos, digamos, qué es lo que dice la FDA y toda la cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, lamentablemente nosotros sabemos que es muy libre el tabaco, que es muy libre todo lo que es vapeo, entonces esto muchas veces nosotros lo replicamos, porque lo que nosotros tenemos es que estamos replicando eso. Entonces, si aprobaron un dispositivo, por ejemplo, de un vapeo en Estados Unidos, fácilmente mucha de la gente aquí ya dice, ay, no, es que lo aprobaron allá. Sí, pero es que recordemos que allá el tabaco es libre. El tabaco no hay ni para ellos, entonces más bien ellos están en una lucha tratando de copiarnos a nosotros, los países latinoamericanos, para ver cómo hacen políticas para evitar el tabaquismo. Y, por ejemplo, si nos vamos a países de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, por dicha nosotros sí tenemos una política fuerte contra el tabaco, a la cual el año pasado pues se anexó toda la parte del vapeo, de que ya no se puede hacer en lugares públicos ni nada de esto, porque por ejemplo en Argentina, en los conciertos, hace muchos años se entregaban cigarrillos. Y después lo que comenzaron a entregar en los conciertos fue vapeadores. Es que no deja de ser una moda. Y así absorbieron a un grupo importante de la población, tanto que, digamos, en Sudamérica, en algunos países, como te decía, Argentina, Uruguay, Brasil, tuvieron que también hacer políticas muy estrictas para poder que eso no sucediera. Entonces es donde, y uno como papá, lo que vos decías, yo muchas veces como papá no me doy cuenta. Por eso es que hay que reforzarle la autoestima a nuestros adolescentes y explicarles, no está bien que fumes, no está bien que vapees, porque te va a provocar un daño el cual puede ser irreversible. Claro, y siempre desde la información, doctora, explicándole cuáles son esos efectos y cuáles son esos daños que está dando en este momento este tipo de costumbres de
vapear. 7003-1234, les invito también para que ustedes quieren dejar su opinión, su reporte de sintonía, incluso que nos diga qué piensa al respecto sobre el tema del vapeo. Si tiene alguna duda o consulta, acá lo podemos también abordar con la doctora al ser ya las 2:43 de la tarde. Doctora, hablábamos de los padres y madres de familia, que me parece que también es muy importante. Algunos puede ser que sí vapean, pero puede ser que otros no, y no saben que sus hijos lo hacen. Entonces, ¿cómo podría detectar un padre o madre de familia que su hijo estaba vapeando, y cómo también podría ayudarle para hacerle ver que esto del vapeo no solamente es un juego, no es una moda, sino también un daño para su salud siendo tan jovencitos? Bueno, aquí lo más importante para uno como papá, ¿verdad? Es ese diálogo que es difícil. Uno sabe uno que ha tenido hijos cuando estuvieron y uno cuando fue adolescente, ¿verdad? Claro. Que está en esa parte de reafirmación. Una de las cosas que se habla mucho es trabajar precisamente en la autoestima del adolescente para que aprenda a decir que no a esto y que no caiga ante los compañeros para quedar bien, ¿verdad? Otra cosa por las cuales uno se puede dar cuenta, digamos, como papá, que el hijo muchas veces se está vapeando. Ya el muchacho que viene utilizando como el vapeador mucho más frecuente, ¿verdad? Y que puede llegar a desarrollar ahora sí la enfermedad, este muchacho generalmente va a tener cuadros de tos, ¿verdad? Entonces es un muchacho que va a toser, es un muchacho que le falta el aire, ¿verdad? Que vamos a tener que le falta el aire. Tiene una cuestión que es característica también, les da dolor de pecho. Tienen ya cuando la enfermedad ha ido como creciendo, entonces sí tienen entonces sí se asocia, digamos, esta falta de aire con que le duele el pecho, empiezan con digamos, la parte que te decía de esto, que muchos de ellos se ponen taquicárdicos, hacen a veces estos cuadros en que se ponen muy pálidos, tienen otra cosa también, asocian muchas veces náuseas, pueden asociar vómitos, entonces, aunque es como con mucha cosa, ¿verdad? Que uno dice, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro, ¿verdad? Pero esa falta de aire y que asocie como dolor de pecho, el adolescente a veces la presenta, pero si digamos tenemos como ese problema de náuseas y todo, preguntémosle tranquilamente, mira, estás vapeando, tus amigos están vapeando, porque muchas veces es eso, a veces el muchacho mismo él no vapea, pero para estar con sus amigos vapean, entonces hay que explicarles también que existe el vapeo de segunda mano. Bueno, quiero preguntarle sobre eso. Nosotros le decíamos, o se dice, fumador pasivo cuando es el tabaco. ¿Existe algo parecido entonces? ¿Cómo se llama? Sí, eso es el vapeo de segunda mano, porque yo estoy con vos, estoy hablando, y esto mismo, uno ve a la gente cuando está vapeando y ves esa nube, ¿verdad?, de vapor que por eso es que se llama vapeo, porque se hace como una nube de vapor, aunque uno no sabe que es un vapor, sino que es un aerosol. Pero vos ves esa nube y si estás a la par, eso que es está botando, vos lo estás aspirando, con todas las toxinas incluso que trae internas. ¿Podría generar un daño mayor en una persona, un vapeador de segunda mano, que en un vapeador como tal, o eso aún no se ha detectado? Aún vieras que no se ha visto, pero sí que se agravan como las enfermedades respiratorias y todo, porque estás aspirando como en el tabaco. Lo que el otro botó, eso es lo que estás jalando vos. Entonces son esa serie de toxinas que vos estás ahí jalando. Entonces, sobre todo si tenés niños pequeños, entonces eso es importante porque ahí es donde uno tiene que, bueno, si hay un niño pequeño, por ejemplo, un niño que tenga asma, yo tengo a alguien vapeando alrededor, o sea, al final si yo me provoco un daño soy yo, ¿verdad? Yo acepté, pero estoy en este momento también produciéndole un daño a alguno de los niños que yo tal vez tenga en mi casa. Claro, eso también es muy importante, y la conversación, como usted decía, doctora, de acercarse al joven y poder hacerlo de esa forma, como usted dice, de una forma asertiva. Sí, y es importante eso, tenemos que trabajar en empoderar a nuestros adolescentes, tal vez eso es lo que nos falta a veces, porque como papás decimos, ay no, porque entonces se va a enojar, o no, nosotros somos papás, o somos, ¿cómo se llama?, o somos los cuidadores de los niños y tenemos que explicarles. Ya vemos que con tabaco se ha hecho un trabajo desde hace muchos años, pues entonces desde el niño pequeño, desde los 4 o 5 años hay que explicarles, mira, ahora, a estos pequeñitos, mira, no se puede vapear, te vas a provocar un problema pulmonar
y después lo que hablábamos, ¿verdad? Y un problema tal vez de desarrollo cognitivo que al final lo va a poner en una desventaja. Bien, la ley 10.066 de Costa Rica regula el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los sistemas similares sin nicotina y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado. Ya esta ley está aprobada en el país, establece incluso el impuesto sobre importación y demás, y prohíbe el uso de estos dispositivos en lugares como centros sanitarios, baños, centros de trabajo, de atención social, médicos, educativos. Doctora, le hago a usted la consulta. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta ley? ¿Qué les ha aportado? ¿Y qué tiene también pensado hacer la Caja Costarricense del Seguro Social en este 2025 y en adelante, al ver el incremento que se dio principalmente en este 2024? Ve, yo creo que la ley es de los pasos más importantes, ¿verdad? El grupo de fortalecimiento en el que estábamos hablando que trabaja Bani, ¿verdad? Que ella está muy metida como médico, ha trabajado, y yo creo que esto junto con el Ministerio de Salud fue un éxito porque si pensamos, antes solo estaba lo del cigarrillo y entonces era muy difícil regular a la gente porque decía está lo del cigarrillo pero no está lo del vapeo. Ya una vez que, ¿cómo se llama? La política, la ley se refuerza y dice no, no vamos a tampoco a aceptar esto, pues eso es un primer paso y eso sí se ha visto que es un paso, digamos, es un paso de éxito a nivel de los países que han logrado regular todo lo que es el consumo de tabaco. Entonces eso yo creo que es de las cosas más importantes y no echarnos para atrás, o sea, si nosotros estamos a la par, digamos, de alguien de que está vapeando, pues hay una ley que regula. Igual le decimos al que está fumando, mira, deja de fumar a la par mía porque el pelo se me pone apestoso, ¿verdad? Entonces, si fuera el caso, ¿verdad? Si fuera el caso, eso pasaba con el olor. Entonces ahora con el vapeo igual le puedes decir, mira, de aquí, porque no, ya ahora son mis pulmones los que se me están poniendo ¿Sienten terribles. ustedes entonces que esta ley les ha ayudado a ustedes? Sí, la ley ayuda, pero también es lo que, por eso, digamos, como lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Precisamente son las campañas de educación, porque lo más importante es prevenir. Y en esto es precisamente lo que se está tratando de trabajar, en prevenir, en que la población conozca y los, ¿cómo se llama? Los adultos conozcan qué es los riesgos que tiene esto. Y sobre todo los riesgos también para la población pediátrica, que es que tomemos conciencia de que lo que yo haga puede dañar a mis hijos y el ejemplo que yo le estoy dando también a mis muchachos. Y otra cosa, yo creo que es importante que a nivel también de los colegios, porque los muchachos vapean en los baños de los colegios. Entonces, también es importante que los profesores también, o sea, hay una parte de la educación que es obviamente en la casa y todo, pero si los profesores se están dando cuenta de estos, también es que en positivo, digamos, porque es una edad que también hay que hablar en positivo, ¿verdad? Porque en una edad cuando la adolescencia, que te dicen que no, genera curiosidad. No, y que todo es regaño. Exactamente. Regaño. Exactamente, entonces es algo que tenemos que hablar en positivo. Mira, esto te puede llegar a provocar esto, ¿verdad? Y los muchachos de ahora son muchachos que tenemos la tecnología, razonan y uno se sienta con ellos. El daño que te puede llegar a provocar, mira, es no sabemos qué pasará con el tiempo. Ahora que estamos hablando de estas atenciones en la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, nos escribe don Jorge Fernández, dice, buenas tardes, saludos desde Tibás. Una consulta sobre el tema del vapeo. ¿La Caja da charlas sobre este tema? ¿Se puede contactar para solicitar charlas? Gracias. Gracias a don Jorge Fernández por su sintonía, por su reporte, también a nuestro WhatsApp 7003-1234 y aquí está la doctora para que le responda, claro. Bueno, en este momento la Caja, aparte ya digamos, cuando tenemos esta parte que está ahora preventiva de educación, tiene también las clínicas de cesación, que son las clínicas de cesación de fumado y ya se les agregó y de vapeo. Entonces, ¿desde hace cuánto están con esto? Las clínicas, ya de las clínicas tienen de fumado desde hace varios años, ¿verdad? ¿Y de vapeo? Y las de vapeo ya se le agregó lo de vapeo ya reciente. ¿Reciente? Ya reciente, sí, ya reciente, entonces se junta todo. Ok. Y son 39 clínicas que hay a nivel de la institución
Y es importante que si tienen así como consultas y todo, pues precisamente se pueden perfectamente acercar se puede acercar a los EBAIS o se puede acercar digamos, a los diferentes sitios, porque también hay, digamos, cuando uno da atención en salud respiratoria, en los hospitales o en las clínicas, existen lo que se llaman también las clínicas aire, que ven problemas respiratorios. Entonces, muchos de ellos también tienen este enfoque de dar educación. Entonces, es simple y sencillamente que recurra al sitio, digamos, para ver si se les puede dar educación. Y es fácil muchas veces que contacten, digamos, para que uno pueda ir a digamos, a las escuelas, a los colegios, a hablar precisamente de Doctora, esto. bueno, usted decía eso que me pareció muy interesante y que quería también preguntarle sobre lo que sucede en los colegios. En los colegios están fumando en los baños. ¿Qué casos han visto ustedes que han tenido que atender? De los casos que digamos, han llegado así por consultas y eso, no es, digamos, como tanto, porque algunos de ellos salen en fiestas, pero donde comienzan a inducirse con sus amigos es a nivel de los baños, que ya ven uno que lleva el vapeador, ya por allá aparece otro, entonces empezamos con ese otro problema, ¿verdad? Que todos comparten un vapeador. Entonces, como uno dice, estamos compartiendo todas las babas de todos, ¿verdad? Entonces... Bueno, que son otros puntos que también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. De que incluso hasta otro tipo de enfermedades, hasta respiratorias, sí, y virus, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Bueno, y bacterias que pueden, porque sí se ha visto que algunos de los vapeadores, como se recargan y todo, también tienen un crecimiento bacteriano. Entonces, muchas veces no solo lo que está ahí, sino las bacterias que hay por ahí alrededor podemos estar aspirando. Bueno, eso también es importante ponerlo dentro de estos puntos que estamos hablando sobre el vapeo. Bueno, para decirle a don Jorge también una respuesta, ¿dónde podría llamar, dónde podría consultar don Jorge Fernández y todas las personas que nos están escuchando para conocer más, si hay algún lugar donde pueda brindarle más información sobre este trastorno del vapeo y entre otros puntos que quieran abordar sobre esta hora, lo puedo decir como este tipo de fumado, ¿verdad? Sí. Prácticamente es eso. No, y con esto, pues, lo que te decía, en cada sitio que tengan clínicas de cesación de fumado, ellos pueden precisamente contactar. Como te digo, son 39 que están distribuidas en todo el país y entonces ahí uno sabe que depende del sitio, te van a decir, bueno, por ejemplo, yo vivo en Tibás y hay clínica en X lugar, ¿verdad? Ahí entonces donde también podrían contactar precisamente, porque allí ayudan a la gente a dejar, pero también hay una parte de educación. Entonces lo recomendable es invitar a la persona, al ciudadano, a que se acerque a su centro médico y que pueda solicitar información. Sí, exactamente, y que solicite información y educación, que eso es en lo que uno quisiera mucho trabajar precisamente. Bueno, doctora, son ya las 2:56 de la tarde. Para mí, cuando vienen aquí, incluso cuando converso, se me hace súper rápido abordar estos temas. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros en este espacio la doctora Lidiana Ávila, que trabaja, como les decía, en el programa de atención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco de la Caja Costarricense del Seguro Social y al que incluyo ahora también el vapeo, ¿verdad? La utilización del vapeo, ya decíamos, en personas jóvenes y también hay personas también de mayor edad que lo están utilizando en el país. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez un mensaje final para la población sobre este tema. No, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que es importante que tomemos conciencia de que cuidando del vapeo, pues estamos cuidando a nuestros adultos, ¿verdad? Y que los niños son el futuro de Costa Rica y que si nosotros desde pequeños les evitamos estos problemas y los hacemos de su conocimiento, pues vamos a tener adultos sanos. Y esto pues realmente es lo que hace crecer un país. Entre mejor salud respiratoria, salud de cualquier tipo y medidas preventivas tome, pues yo sé que voy a tener un mejor país. Bien, doctora, muchísimas gracias por sacar el tiempo incluso de venir acá a Tibás y estar con nosotros en la cabina de radio, de Extra Radio, para conocer más sobre este tema y abordarlo durante esta hora, ya al ser las 2:57 de la tarde. Yo le agradezco también a usted que nos escucha a través de la 92.3 FM y también a través de extraradiocr.com, que nos haya acompañado en este espacio Asiento Extra los martes y
Y muy importante, la repetición a las 8 de la noche por Extra TV, para que usted también este tema no se lo pierda. A esta hora lo puede repetir, o bien también invitar a sus familiares y amigos para que puedan también conocer más sobre este tema. Así que los espero el siguiente martes, y siempre les recuerdo el horario de Asiento Extra de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en vivo, y a las 8 de la noche a través de Extra TV. Así que les deseo una linda tarde.